familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y a partir de este momento comienza Expediente Final. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de uno de los fundadores de Sábados Felices, el señor Óscar Meléndez, quien ingresó en 1972 al elenco del programa y se convirtió en uno de los humoristas más famosos de Colombia. Nuestro equipo periodístico investigó cómo fueron sus últimos días de vida. El fallecimiento de Óscar Meléndez me sorprendió mucho. Fue el primero prácticamente que empezó con eso de empezar a ver partir a nuestros compañeros, porque ya luego fue el Mocho, el Flaquito. Es triste recordar a los amigos, a los compañeros que se han ido. Sábados Felices está celebrando sus primeros 50 años. Es imposible no recordar a Óscar Meléndez, este hombre que gracias a personajes como el cascarrabias Raviol Pedreros, este programa se volvió leyenda. Yo no tenía absolutamente ni idea de lo que era hacer una rutina humorística y él me enseñó cómo hilar los temas, cómo hilar los chistes. Y él fue el que me dio la oportunidad. Muchos le debemos a Óscar el éxito de nuestros personajes. Meses antes de morir, le amputaron un brazo y eso lo fue llevando a una profunda tristeza. Él se fue deteriorando rápidamente hasta que sus días se apagaron. A los 82 años murió. Ahí es donde empieza él a deprimirse y después de darle un nuevo el infarto. Entendíamos que era algo que se tenía que tomar como una medida para detener la enfermedad. Se abre el expediente final de un hombre al que Colombia tiene muy presente gracias a su aporte al humor en nuestro país. Aquí comienza la cronología de la muerte del humorista y libretista Óscar Meléndez, uno de los padres de Sábados Felices. Comenzamos. Él le forma un trombo en su brazo y si tienen que amputarle un brazo. Miren, no quería que lo vieran sin su bracito. ¿Para qué está amasando barro? A ver, ¿para qué amasar? ¿Para qué? A ver. Para ser un psiquiatra. No, mío. Para hacerlo a usted me hace falta barro. Óscar Meléndez se dio a conocer en Colombia gracias a un antiguo programa llamado Operación Jajá. Figuras de la talla de Alicia del Carpio y Fernando González Pacheco participaron en él. Meléndez era una de las nuevas figuras que llegó a sorprender con su estilo de hacer humor. Casarse es dividir, divertirse la mitad y pagar el doble. Mire, jovencito, mejor dicho, casarse es como el guamo. Al principio, flores y flores, y después vainas y vainas. Con algunos de sus compañeros de trabajo hacían tertulias. En una de esas tertulias lo retaron a ir a Operación Jajá, que en ese entonces estaba con Fernando González Pacheco. Y pues él aceptó el reto y fue y ganó y tuvo una muy destacada actuación allí. Ese fue el momento que él fue el arranque, ahí se encontró con Jaime Agüelo, con Hugo Patiño, y de ahí fue, en ese momento fue la partida, cuando Alfonso Lizarazo, Caracol le recomendó hacer un programa de humor. Lizarazo fue muy determinante, pienso en la vida de todos en el arranque, ¿no? Tanto como de Jaime Agüelo, de Hugo Patiño, mi papá, que estaban arrancando los tres en ese momento. Y con Lizarazo él pues les dio como un rumbo. De ahí es donde toma Alfonso Lizarazo por el encargo de Caracol Televisión de hacer un programa de humor, que para él fue diferente porque él siempre fue en la línea musical. Llama a tres referentes de Operación Jajá, que eran Hugo Patiño, Jaime Agüelo y Óscar Meléndez. Y forman los cuatro el primer programa que se llamó Campeones de la Risa. ¿Quiere besitos? ¿Quiere besitos? ¿Pero por qué no me contesta? Si usted sabe que me muero de amor por usted. En 1972 se cambia el formato y nace un nuevo programa de humor.
que se llamaría Sábados Felices. Se unen figuras como Hugo Patiño y Jaime el Flaco Agudelo, bajo la dirección de Alfonso Lizarazo. El último cuentachiste de esta noche es del autor de este libro. Yo tenía, por ejemplo, la facultad, gracias a Dios, de imitar voces. Y el doctor Martínez Salcedo, Humberto Martínez, que era el libretista, me ensayaba y todo el coche. Vamos a hacer a fulano, sultano, al padre García Herrero, al presidente López, al doctor Pastrana, ¿no? Con libretos que él decía y lo hacía para hacer la imitación de la voz del personaje. Eso no me molesta en lo más absoluto. Y Óscar Meléndez tenía otro personaje. Óscar Meléndez fue de él salió el primer libreto en Sábados Felices, fue de Óscar Meléndez. Y el primer libreto que salió en Sábados Felices a color fue de Óscar Meléndez. Y le enseñaba al Mocho Sánchez, a Hugo, al Flaco. Él era muy generoso en enseñarles cómo actuar delante de la cámara, aunque para él actuar delante de una cámara era nuevo, pero él lo hacía como si fuera teatro. Ah, mucho gusto, señor Ladino. ¿Cómo está usted? ¿Cómo la hizo? Y él tenía fama de actor porque venía de familia de actores, ¿no? De familia de actores. Y él indicaba, no haga esto, no haga lo otro. Así era Óscar, él le ayudaba a uno mucho. Era el brazo derecho de Alfonso Lizarazo y se la llevaban muy bien. Alfonso le tenía muchísima confianza a él, lo estimaba mucho y le delegaba muchas cosas a él, muchas responsabilidades. Este hombre manejaba los hilos del programa de humor, pero de una forma magistral. Óscar hacía el casting de todos los cuentachistes. Óscar escribía algunas secciones del programa. Óscar Meléndez prácticamente fue uno de los fundadores del programa de Sábados Felices. Era no solo humorista, era libretista. Dirigía la parte de los cuentachistes. Él era el que seleccionaba los cuentachistes para el programa y tenía muchas ocupaciones dentro del mismo programa. Imagínate que me ha venido con el cuento y me dice, papi, ¿qué pasará si uno se come la aguja de un equipo de sonido, de un equipo de sonido, de un equipo de sonido? Don Óscar Meléndez era quien hacía ese filtro y tenía la responsabilidad de que el programa saliera al aire porque don Alfonso Lizarazo era muy exigente con eso. Cuando eso se grababa un solo chiste, había chistes hasta de 3 minutos que lo llevaban. Hoy en día pues es el stand-up comedy, pero con un solo chiste la gente participaba y con eso ganaba o perdía. Imagínese, su Mario la dejó hace 5 años, usted porque tiene 5 guambitos chiquiticos y dice, no ve comadre que él viene cada año a disculparse conmigo. Yo no tenía absolutamente ni idea de lo que era hacer una rutina humorística y él me enseñó cómo hilar los temas, cómo hilar los chistes, tomaba mi material y me lo ayudaba a organizar y él fue la primera persona que me dio la oportunidad de subirme a una tarima, a un escenario. Y él fue el que me dio la oportunidad de contar una propuesta que yo tenía diferente a contar chistes, que era unas retahílas, que es algo más folclórico, obviamente que tenía humor dentro de la narración, pero no era lo clásico si hace los contachistes. Para mí fue un papá porque él fue quien me guió, me decía qué chiste se podía echar. En ese tiempo no se censuraba ni las negritudes, ni la igualdad de sexo, ni de animales, ni de efectos físicos, entonces pasaban muchos cuentos que él decía, bueno, le vas a dar la interpretación y me decía hasta dónde podía ir. Creo que muchos le debemos a Óscar el éxito de nuestros personajes y el éxito de nuestros nombres. Ah, bien. Y usted lo que quiere es que yo le quite esa mala costumbre de salir con muchos hombres. Ay, no, doctor. Lo que yo quiero es que me quite la vergüenza. Chiste, pero no blanco, nada vulgar. Porque así era el personaje de él y pues también lo exigía, ¿no? Alfonso exigía humor blanco. Practicaba algo que se llama un humor fino, un humor de reflexión, y eso siempre lo aplicaba en sus shows. Era un show totalmente blanco. Pues, en primer lugar, doctor, por su mal genio. Ah, no, eso sí es mal, porque con gente de mal genio no se puede tratar. Tenía un personaje que se llamaba Rabiol Pedreros, que decía, es que con gente de mal genio no se puede tratar, y se despachaba siempre haciendo una crítica social a la política, a las filas, a cantidad de cosas que sucedían en la vida cotidiana, y don Óscar Meléndez encarnaba ese personaje que se llamaba Rabiol Pedreros, con un sombrero de copa, unas gafas y una barbilla así larga. Fue muy exitoso, muy exitoso.
él regañaba a la gente, le sacaba la piedra a la gente con esa seriedad y con ese estrionismo que tenía. Y después decía, es que con gente de mal genio no se puede tratar. Ese personaje se ponía de mal genio en todas partes. Entonces iba a hacer un trámite en una oficina y entonces alguien le contestaba mal y él, ¿qué le pasa a usted? Y al final terminaba con una frase que decía, con gente de mal genio no se puede tratar, y los cogía sombrerazos y eso. Óscar pues tenía su manera de ser, pero como persona, era una persona muy noble, pero tenía su geniecito. Entonces era una persona pues que era muy frentera, muy polemizante, y decía las cosas así. Entonces le puso, le cayó preciso, Raviol Pedrero Bloque. El hombre de mal genio, y con eso se quedó. Fue un personal muy querido, y donde lo veían él, le decían, con gente de mal genio no se puede tratar, cuando iba por la calle. Fue muy divertido, muy divertido. ¡Sábados felices! La fama le llegó en ese entonces, pues imagínate que no habían sino 2 canales o 3 canales de televisión. Entonces la alternativa era o Sábados Felices o cualquier otro, que eran muchos, pero no había un programa que le compitiera. Entonces, desde luego, en toda Colombia los reconocían mucho. Estaban pues en los primeros lugares de rating en ese momento. Con la fama y la buena remuneración llegaron nuevas, largas y extenuantes jornadas laborales que lo alejaban de su familia. El tiempo no le rendía. No me digan pues que ustedes conocen a don Alfonso Lizarazo. Desde que estaba chiquito. Por fin dijiste un buen chiste, ¿no? En el aspecto familiar, pues seguimos la cordialidad normal que traíamos, pero pues ya él va a frecuentar los estudios de televisión, ya lo vemos un poquito menos, empieza pues sus actuaciones y a viajar, pero hubo un tiempo en que sí estábamos un poquito retirados porque la televisión no lo tenía capturado, ¿no? Debo decirte que tus manchas ya te están pasando. Ay, ¿verdad, doctor? Sí, Ana, te están pasando a la cara, al cuello y a la espalda, mi rey. Pues cambió en el sentido en que ya su trabajo era más nocturno. Entonces para eso fue un cambio, o sea, de pronto nosotros lo notamos en el sentido en que dormía más en el día y ya iban llegando a casa tipo 5 o 6 de la mañana, entonces era dormir. Era dormir y de pronto, ¿qué nos quitó ese pedazo? Y que pronto cambió, que pronto su papá está durmiendo. Fue uno de los líderes de la campaña Lleva una escuelita en tu corazón. Con ella llegaron a los rincones más apartados de Colombia. Esta idea surgió de una invitación a un pueblito de Neiva, del departamento del Huila, pero fueron y resulta que el empresario dijo que en parte de las ganancias, que no necesitaba ganancias, que esas ganancias se les iba a entregar a la escuela. Y entonces Alfonso dijo, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y Ancina empieza la lucha para fundar una escuelita. Encina van desfilando todos cogidos del brazo. A la cabeza Lizarazo con deportiva cachucha, y ahí mismo empieza la lucha para fundar otra escuelita. Y Alfonso, con esa sensibilidad, entonces dijo, vamos a hacer eso. Tocaba puertas de empresas para llevarle a los niños zapatos, libros, cuadernos, maletas. Hay muchos héroes que han dado sus vidas por esta patria. Pero hay otros que yo conozco que para mí también son héroes. Porque recorren la trocha, las veredas, los caminos de herradura, para dejarnos su cariño, sus chistes y su cultura. Y siempre nos dejan la escuela en lugar de sepulturas. Y amarrar el programa Sábados Felices a la labor social fue muy lindo y enganchó también a todo un país frente a lo que nosotros hacíamos. Sí, claro, todo el país nos reconocía porque nosotros íbamos a los pueblos a jugar fútbol, que no sabíamos jugar, pero jugábamos fútbol y la gente iba por ver el elenco y por la noche hacíamos un show en un teatro o en un coliseo. Y ahí sale la plata para hacer la escuelita. Era una locura cuando, eran colas de un año.
porque todo el mundo quería que Sábados Felices llegara a sus sitios. Nosotros llegábamos a todos los rincones de Colombia, no te imaginas a dónde llegamos nosotros, llegamos hasta el Cocuy y nos íbamos a veces por tierra. Entonces llegábamos a los sitios, a veces nos llegábamos a los sitios por chalupa. Delicioso, es lo mejor que pasaba en el programa porque era el momento, después de grabar en 3 semanas, ese fin de semana que tocaba la escuelita era un premio como para todos, un desfogue, una unión de grupo, una cantidad de personas que se unían en torno a una causa que era la educación de los niños en Colombia. Llegábamos a los pueblos, a las ciudades, recorrimos todas las ciudades, eso nos montábamos como reinas de belleza en la máquina de bomberos, saludábamos a todo el... No, eso era todo el pueblo, sobre todo en los pueblos, se botaba todo el pueblo a recibirnos desde el aeropuerto. Es un pueblo sin futuro. Lleva una escuelita en tu corazón. Las largas jornadas laborales, los constantes viajes, su adicción al cigarrillo, las pocas horas de sueño estaban pasando una costosa factura a su salud. Y es ahí cuando por primera vez mira directamente a los ojos de la muerte. El primer infarto fue en un viaje, estuvo trabajando en la zona de Nariño y tuvo varias ciudades que hacer y en uno de esos en el carro se sintió mal y sintió un primer infarto. De ahí fue el que se empezó ella a mermarle un poquito más a las salidas. Pues él tenía sus antecedentes de fumador y eso también lo limitó. Él cayó en depresión profunda. Y él mismo nos comentaba a los amigos que se sentía muy deprimido. La experiencia, don Alfonso, es esto, todos mis compañeros, usted, que hemos hecho pues una familia en realidad. No todo lo investigado ha sido revelado y Colombia está conociendo la cronología de la muerte del recordado humorista Óscar Meléndez, quien fue testigo del momento en el que la guerrilla del ELN secuestró a su jefe y amigo Alfonso Lizarazo. Eso fue en Cali el 13 de noviembre de 1994, mientras participaba en la campaña Lleva una escuelita en tu corazón. Fuimos todos a hacer la escuelita y ya veníamos de regreso. Normalmente Alfonso nunca nos dejaba solos. En el transporte íbamos todos, siempre y todos. En el mismo hotel todos y siempre todos. Saliendo del pueblo nos hicieron una parada militares y vimos por la ventanilla como sus botas y todo eso, pero que en paz descanse Marcelino Rodríguez dijo, uy, pero esas botas de caucho. Cuando caímos en cuenta fue el bus que nos hicieron el retén, que se pararon los guerrilleros y miraron por las ventanas. El conductor, que también era parte de ellos, desvió el bus por otro lado para que no fuéramos al aeropuerto. Cuando ya caímos en cuenta dijimos, claro, Alfonso venía en un carro aparte, que fue en el que yo me había subido. A ese carro las personas que iban ahí se lo llevaron. Y le facilitó las cosas a la guerrilla, que fue la que se lo llevó, porque habían dicho, bueno, si Alfonso está ahí, pues nos toca secuestrar a todo el elenco y los vamos liberando poco a poco, ¿no? De primera a la gorda. Eso fue muy duro para nosotros. No queríamos grabar, no queríamos hacer nada. Nos dolió terriblemente porque se lo llevaron, lo secuestraron. Eso son palabras mayores. Nosotros pensamos en hacer como un plantón, no sino como un paro, de no grabar el programa Más Sábados Felices hasta que no tuviéramos de vuelta a nuestro director. Sin embargo, pues el canal tenía unos compromisos, obviamente, de pauta, de una programación. Afortunadamente no fueron tantos los días que don Alfonso estuvo por allá. 4 días duró secuestrado, nuestra incertidumbre, que no fuera a pasar nada. Realmente, creo que el propósito de la guerrilla era enviar un mensaje por los 100 días de gobierno del presidente Ernesto Samper. Y todos estaban apesadumbrados. Escribir humor en medio de esa tragedia fue muy difícil, pero había que sacar el programa porque la gente lo esperaba. Entonces, volteamos ese chip de la tragedia, de la pesadumbrez, para que sacáramos adelante el programa con mayor razón.
4 años más tarde, Lizarazo se despidió de Sábados Felices y fue elegido congresista. Meléndez, tiempo después, renunció. Sintió que su momento de retiro había llegado. En Hollywood se acostumbra, y aquí se puede, carajo. Es merecedor del Oscar Meléndez por su trabajo. La aparición del nuevo milenio pedía otra forma de hacer humor y él prefirió dar un paso al costado, y así aparecieron prometedoras figuras que se encargaron de renovar el programa. Alfonso se fue, era nuestro papá y nos dio duro. Y hasta decíamos, Alfonso dejó esto por irse para allá. Nos dolía mucho, pero mira que Alfonso yo creo que también se arrepintió de haber dejado el programa. Lamentablemente tomó esa decisión, y digo lamentablemente porque para mí, como César Corredor hoy en día lo digo, hubiera preferido que al día de hoy todavía estuviera dirigiéndonos. Hubo mucha incertidumbre. Nosotros no sabíamos si el programa se acababa ahí. Porque pues Alfonso era el cerebro de Sábados Felices, su creador, su fundador, ¿no? Y ya llegó nueva gente, nuevos personajes. Y dentro del grupo, pues siempre se genera un poco de competencia con los nuevos que quieren sus papeles y demás. Y pues ya mi viejo estaba llegando casi a los 80, 70 y pico de años. Y ya pues es otra situación, ¿no? Yo creo que llega un punto en que ellos deciden cómo hacer ese paso al costado, darle la oportunidad a otras personas, y Óscar Meléndez era eso. Le dijimos a Óscar que pues quisiera libretos más neutrales y no tan clásicos. Entonces eso fue uno de los factores que empezó a él, que no aceptó, su personalidad no lo aceptaba. Se dedicó a hacer humor de manera independiente. Apoyado por su familia, decidió emprender un nuevo y fructífero camino. Él nunca paró. Él salió de Sábados Felices, pero él nunca paró, porque ya la empresa con los hijos ya estaba. Ya ellos estaban utilizando, porque la imagen que tenía el papá era muy grande, y ya ellos lo utilizaban fuera de Caracol, en eventos a nivel privado, a nivel empresario, a nivel empresas. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Óscar Jr., con su otro hijo, y era como por ese tiempo como la moda. Varias editoriales contrataban humoristas, regalaban un show de humor con cualquiera de los comediantes y al final vendían sus enciclopedias. Él como que decidió como tener ya su retiro. O sea, él era una persona que fue siempre también muy organizado con su dinero, él fue muy organizado con todos sus contratos, con todo lo que le salía y con su imagen. Pues él siguió como vinculado con eso del humor, haciendo sus presentaciones, aparte que también lo llamaban de las empresas donde él siempre estuvo trabajando fines de año, ciertos sitios, y él seguía haciendo sus eventos y sus compromisos de presentaciones personales. Pues ya él estaba pensionado, estaba en casa, hacía presentaciones eventualmente para algunas empresas que lo llamaban, de aquello que hacen los fines de año y los festivos de las empresas, y no, realmente estaba en casa. ¡Camiola, invitados, aquí nos cascan! Quizá los medios de comunicación hoy día, las herramientas, que el celular, que esto, ¿no? Nos acercó mucho. Pero en la época de Óscar, no. Y ahí sí nos alejamos de cuando en vez uno, me encontré con Óscar, ¿cómo está Óscar? ¿Está bien? No sé qué. Cuando salió del programa, pues se fue muy bravo, demasiado. Y con mayor razón nos cerró los teléfonos, cambió de casa, en fin, una cantidad de problemas. Y no volvimos a saber casi nada. Uy, ¿por qué será que cuando uno está en guayabao es cuando le pasan las cosas peores? Nunca más volvió a la televisión. Saltó gracias a su talento a la pantalla gigante, vivía de sus shows privados. El siguiente, por favor. Mi tío es productor de cine y director, Ramiro Meléndez, y a través de él en ciertas películas él tuvo participación, como Oro Blanco, Droga Maldita, La Muerte es un Buen Negocio, Taxi Negro. Entonces él estuvo ahí haciendo sus personajes y también tuvo muy buena aceptación. Muy interesante eso. Para 2011 su estado de salud no era el mismo.
estaba evidentemente deteriorado, ya no lo contrataban para shows tanto como antes, y su ánimo tampoco se lo permitía. Él empezó ya pronto a sentirse muy decaído, tuvo unos infartos que lo limitaron. Él tuvo el primer infarto, luego tuvo otro que le tuvieron que hacer un cateterismo, luego tuvo otros 2 infartos que le hicieron una angioplastia y ya pues ya estuvo más quieto. Pues nos despertaron diciendo que él se había complicado. Esa noticia nos cogió de sorpresa a todos. Ella lo conoce a todos y también cuando sale el señor ese Mocho Meléndez, también. Sí. Yo soy Meléndez, cambiadme las recetas. Ay, señor, mucho gusto. Ay, tan lindo, igualito. Mira, voy a pedir un autógrafo, este también. El canal Caracol abre el expediente final del recordado humorista Óscar Meléndez, uno de los padres de Sábados Felices, programa de humor que está celebrando 50 años de estar al aire. Es el más antiguo del mundo en su categoría. Caracol Televisión presenta su programa de risas, alegría, música y buen humor con la gente más feliz de la televisión. Yo creo que ha sido de las personas, de los íconos del humor más importantes con el cual me he dado el gusto y el placer de haber trabajado y que me hubiera enseñado tantas cosas y hubiéramos compartido tanto. Sábados Felices ha sido mi vida. De los 59 años que tengo, 37 se los he entregado al programa, viviendo día a día. Hemos pasado momentos difíciles, hemos pasado momentos de mucha tristeza, dificultades, sin saber para dónde vamos. Muchos directores han pasado, después vino Ali, que también se nos fue. Ahora estamos con Pachito Borges. Y bueno, hemos visto pasar tantas personas, ¿no? Pero la institución siempre ha estado ahí. Esto es algo histórico en Colombia, porque dime qué programa lleva 50 años, ninguno. Y bueno, ha ido evolucionando, Sábados Felices ha ido evolucionando, han llegado nuevas figuras, nuevos talentos, evolución. Y el programa sigue marcando con su rating y seguimos bien, seguimos muy bien. Nuevamente muchas gracias y que le vaya bien. ¿Sí? ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, mira qué emoción! Pide un autógrafo si es Don Agudelo con la visa. ¡Ay! Óscar Meléndez era un hombre muy querido que dejó una gran huella luego de su paso por Sábados Felices, quien al cumplir el ciclo laboral se retiró y eso lo llevó a enfrentar un gran vacío por estar sin sus compañeros y en el ambiente que tanto le gustaba. No, jefe, mira, hagamos una cosa. Dejemos este atraco para otro libreto y otro programa. Pero sí dejaron una huella muy grande, ¿no? Porque la gente enseguida los empezaba a extrañar y la labor que han hecho, pues mantenerse fuera de esos personajes que eran muy grandes, el Flaco, el Mocho, y mantenerse, creo que es el programa más antiguo a nivel mundial de humor, ¿no? Eso, sumado a sus quebrantos de salud, lo fueron minimizando. Además, ver partir a varios de sus amigos y compañeros del programa lo entristeció. Saber que murieron personajes como el Flaco Agudelo y el Mocho Sánchez lo llevaron a la depresión. Se piensan ahí, sí. Eso fue muy duro para él en cierta forma también. Fue el primero prácticamente que empezó con eso de empezar a ver partir a nuestros compañeros, porque ya luego fue el Mocho, el Flaquito, ahora último el Topo, en Enrique Colavisa, en fin. Hemos ido perdiendo parte de todo ese legado de humoristas que fueron los que me dieron la primera mano cuando yo entré a trabajar al programa. Salía Prácticamente a lo necesario, que eran sus visitas médicas y ciertos compromisos de la familia, pero él trató más de estar en casa. Se estuvo más en casa y lo disfrutó mucho más mi mamá. ¿Por qué? Porque ellos todas las tardes se jugaban sus parqués. Aquí estoy, doctora Anacleto. Ay, Tito, pero qué inteligente es usted, ¿no? Su adicción al cigarrillo lo hizo enfrentar graves problemas respiratorios. Yo pienso que cuando la vida decide
cobrarle a uno de pronto los trasnochos, cuando la vida decide cobrarle a uno de pronto cuando uno no estuvo como tan pendiente uno de su salud, porque uno en esto se la pasa uno viajando, se la pasa uno comiendo a deshoras, entonces todo eso no lo cobra en un momento a otro la vida. Sus ingresos a la clínica eran cada vez más constantes. Su familia estaba desesperada. Me comentaba la esposa, Carmenza, que estaba muy decaído y lo estaba como molestando la diabetes. Él más o menos desde los 60 años tuvo un par de infartos. En la familia ha habido historia de infartos. Y pues más que todo fue eso, una pancreatitis que se le presentó como a los 60 años. Luego sufrió otro par de infartos. Y pues no, ya pues, se nos vino un poquito abajo. Obviamente nosotros estábamos pendientes del proceso de enfermedad que él llevaba y pues era lamentable y no sabíamos que iba a terminar tan rápido, a terminar con la muerte de él tan rápido. Ya la salud estaba deteriorada en el sentido en que se cansaba mucho, ya no al caminar se cansaba, ya estábamos agotados, entonces se pasaba más quieto. Entonces ya uno lo ve que como que llega el momento en que ya dice uno, ojalá que descanse también. La personalidad de Óscar Meléndez no le permitía a uno estar tan ligado, por más que éramos paisanos y hablábamos de cosas de Cali. Óscar no permitía mucho más allá de cosas personales. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Ahí vamos. Y de ahí no pasaba. Entonces era una incógnita tener una información detallada de lo que le pasaba. Empezó a enfrentar problemas en sus venas. Los médicos confirmaron que sufrió trombosis. La única solución era la amputación de su brazo derecho. Él forma un trombo en su brazo, dura 3-4 días y ya el trombo no lo pueden eliminar y sí tienen que amputarle un brazo. Yo creo que eso fue también otra parte fundamental porque ya para él fue muy complicado, ya se quedó, ya no hablaba mucho. Entendíamos que era algo que se tenía que tomar como una medida para detener la enfermedad. Él me comentó que le habían hecho una intervención y que sentía un poquito de dolor y me dijo, de todas formas, ahí le cuento y pues nos estamos hablando y me pasó al hijo. Y él se aisló también, él no quería que lo vieran sin su bracito porque pues, pero sí hablábamos por teléfono, yo le daba mucho ánimo y hablaba con él y todo. Él tuvo una afectación, sí, pero más fue, con ese trombo más fue la cuestión pulmonar y cardíaca. Estaba muy enfermo, Óscar, pero no tan enfermo porque fuéramos a pensar que se iba a morir, no, de esa enfermedad. Y yo llamaba con alguna frecuencia a la señora, preguntaba por la salud de él, siempre estuve pendiente de él. La depresión se volvió más profunda, no quería que lo visitaran, decidió aislarse. Él tenía un ego muy arriba y él tenía una personalidad muy arrolladora. Y entonces para una persona que de pronto está así también, empezar a verse un poco diezmado de salud, eso duele y para nadie es fácil aceptar algo así. Después de ver que era una persona tan activa y con toda la chispa que él tenía, porque él tenía una chispa como todos los del elenco, de su humor y sus cosas, y él mismo nos comentaba a los amigos que se sentía muy deprimido. Óscar se aisló un poco socialmente, se separó de nosotros, no volvió a llamarnos ni nada, entonces esa mismo le dio mucho, él cayó en depresión profunda.
¿sí? Y esa depresión, como dicen los psicólogos y los médicos, le saca a flote todos los males que podía haber tenido represados. En ese momento, pues mi papá ya por su afectación pulmonar ya no tenía la capacidad pues, de movimiento que tenía. Inclusive el infarto que le dio al final fue casi que no lo percibimos, ¿no? Porque estaba él consciente. Entonces ya lo llevamos al hospital y ya allí pues tuvo un tratamiento en UCI, ¿no? Óscar Meléndez, el hombre del humor, estaba diferente. Parecía otra persona. Lucía triste, silencioso, apagado. Su mirada estaba ausente. Se notaba cansado por la vida. De él solo quedaba el recuerdo de lo que fue. El día fue un domingo. Y la verdad, pues estábamos esperando llegar el lunes a ir a verlo temprano y pues ya en la noche nos despertaron porque no nos dejaban quedar en la UCI. Entonces nos despertaron diciendo que él se había complicado. Fuimos inmediatamente con mi hermano y mis hermanos. Y no, pues ya había fallecido. Se sentía agotado, se sentía cansado. Nosotros cuando llegamos y él ya había fallecido, pues fue tomarlo, abrazarlo y decirle pues, que ya él había cumplido su ciclo, sus metas, ya sus hijos estaban grandes, sus nietos lo sabían, lo había disfrutado y que ya era más que descansar ahí de todo el trajín que había tenido, pero sí fue un golpe siempre fuerte. El fallecimiento de Óscar Meléndez me sorprendió mucho porque, como te digo, él no estaba tampoco, era una persona que ya estaba, digamos, en sus últimas ni nada. Él estaba muy bien, estaba muy lúcido. Yo no pensé que falleciera porque, mejor dicho, así tan rápido, porque yo hablaba con él común y corriente. Yo nunca me acerco a un ataúd, pero yo vi el ataúd de Óscar y yo no sé por qué yo fui hasta allá a mirarlo y me dio esa curiosidad. Y yo dije, habrá quedado de mal genio, habrá quedado arrugando, habrá quedado, ¿no?, como su personaje Raviol o algo, y no. Yo vi el rostro de Óscar plácido. El primero en llegar a su funeral fue su amigo incondicional, el también humorista Hugo Patiño, quien junto a Alfonso Lizarazo son los únicos que permanecen de esa generación. Creo que fui el primero en llegar al cementerio donde los sepultamos. Fui el primero en llegar, no habían llegado todavía el féretro ni los acompañantes, pero yo estuve allí, claro. Sin necesidad de nosotros tener que llamar a nadie, la gente fue llegando a la funeraria y luego en las exequias sí fueron llegando muchos personajes interesantes, importantes en la vida de él. Todos estuvimos allá, nos turnamos para acompañar a su familia, a sus hijos, y estuvimos hablando todo el tiempo, como hacemos con todos. Comenzamos a recordar anécdotas, a reír, a todo. Y casi nunca derramamos lágrimas, ¿sabes? Y a mí me parece que estas han sido las despedidas tan bonitas de nosotros con los compañeros. Los amigos cercanos estuvieron en el cementerio, ¿no? Estuvieron en las honras fúnebres, los más cercanos, ¿no? Hugo Patiño, estuvo Alfonso Lizarazo. Mucha gente, muchísima gente y los compañeros del elenco, ¿no? Él está aquí cerquita, en los Olivos de aquí de la 80. Le estuvimos ahí acompañando y inclusive Lizarazo vino de Barranquilla, vino especialmente al entierro de Óscar y ahí estuvimos acompañándolo en su última morada. Muy triste, pues uno despide a un amigo que fue con él por varias regiones del país y eso no es fácil recordarse de ese momento de tantas cosas que nos pasaron. Nos tomamos algunos tragos, departíamos con mucha frecuencia
Y se nos fue a Oscar. La noticia nos cogió de sorpresa a todos. Morir de ataque cardíaco lamentablemente es tan seguido en el mundo entero. Y entonces pues uno lo acoge y dice, lamentablemente le tocó a él, no sé qué, pero nos quedó esa extraña sensación, ¿será que un mal genio de él, esas bravuras, le dio tan duro que le subió la tensión o algo? No sabíamos. La familia era muy cerrada, no decía nada porque, pues, instrucción de Oscar era cero a nadie. Falleció. Eso fue una cosa, pues, rápido. Yo me quedé hasta asustado y dije, pero ¿cómo? Es triste recordar a los amigos, a los compañeros que se han ido. Es muy triste. Los tolimenses, mucho del Chato La Torre. Pero así es la vida, ¿no? Todo este elenco de Sábado Felices, a quienes invitamos en este momento desde nuestro director, Ali, Umar, La Gordita, Alex, Heidi, Huguito. Un año después de su muerte, Sábados Felices obtuvo el Guinness Record por ser el programa de humor más antiguo de la televisión en el mundo. ¿Qué significa para ti, para la organización, estar aquí en Colombia y hacer este reconocimiento para nosotros? Bienvenida. Que tenho completado 44 anos y 15 días como el programa cómico con más años en la televisión mundial. Nadie está exento de que le salgan arrugas en los recuerdos. ¡Ay! Se da uno cuenta de que Hugo Patiño ya ha perdido el cuerpo piscinero, por ejemplo, ¿no? Ya no. Pero es que 15 años son 15 años. El flaquito ya como con 3 canitas más. Sí. Le salen arrugas en las arrugas. Carlos Sánchez ya ha crecido, pero a lo ancho. Antes era esbelto, ahora es bulto. Oscar Meléndez, por ejemplo, tenía antes una melena. No, nada. y mejor genio. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana.